San Malaquías es uno de los santos irlandeses más populares. Nació en el año 1094 en Armagh y murió en Claraval en el año 1148. Ocupó diferentes cargos eclesiásticos y llegó a ser arzobispo de Armagh. En el año 1190 fue canonizado. Entre sus muchos méritos había diferentes milagros y había varias profecías también. En el año 1595, un religioso benedictino, Arnoldo de Bion, escribió un libro que se titulaba Lignum Vitae. En ese libro se recogían las biografías de los principales personajes que habían pertenecido a la orden de San Benito. Como le correspondía, San Malaquías estaba entre ellos. Arnoldo de Bion, después de contar brevemente la vida del santo irlandés, incluye una profecía, atribuyéndosela a San Malaquías, la profecía de los papas. Y como hasta ese momento no había sido divulgada, Arnoldo de Bion la transcribió íntegra. En realidad la profecía de los papas es simplemente una lista de lemas, 111 lemas en total, que cada uno de ellos correspondería a cada uno de los papas desde el año 1143, año en que se supone que fue publicada o fue dictada la profecía, y el fin del mundo. A esa lista de 111 lemas correspondientes a 111 papas sigue un final que les voy a leer a ustedes, que en cierto sentido es estremecedor. En la última persecución de la Sagrada Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, que apacentará sus ovejas en medio de tribulaciones. Cuando éstas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el tremendo juez juzgará a los pueblos. Lo malo es que, según esa lista, el Papa actual, Juan Pablo II, es el que hace el número 110. Solo queda uno después de él. Si la profecía hiciera referencia al final de la Iglesia, podríamos especular sobre un mundo futuro o sobre una nueva religión. Pero el final de la profecía es terminante. La ciudad de las 7 colinas será destruida y el tremendo juez juzgará a los pueblos. Sin duda alguna se está haciendo referencia al fin del mundo. La cuestión es si debemos tomarnos en serio o no la profecía. Solo hay una manera de saberlo, y es comprobar si esa profecía se ha ido cumpliendo hasta este momento. Es decir, ver si esos lemas que aparecen en la lista se corresponden con cada uno de los papas que coinciden con su número de orden de esa lista. Vamos a ver un ejemplo. El lema que aparece en la lista con el número 12 dice Ensis Laurenti, espada de Lorenzo. El papa que corresponde históricamente a ese puesto, al 12, fue Gregorio VIII, y resulta que Gregorio VIII llevaba en su escudo 2 espadas y fue cardenal de San Lorenzo. Veamos otros ejemplos. El lema 18 de la lista dice Leo Sabinus, León de Sabina. El papa que corresponde al puesto 18 es Celestino IV, que fue obispo de Sabina y tenía un león en su escudo. El lema 24 dice Concionator Gallus, es decir, predicador francés. El papa correspondiente al puesto 24 fue Inocencio V, quien perteneció a la orden de los predicadores y fue natural de Francia. El lema 55 dice Vos Pascens, buey paciendo. El papa correspondiente fue Calixto III, que llevaba en su escudo un buey paciendo. En estos ejemplos hemos visto cómo los papas se ajustan perfectamente al lema correspondiente. Si la profecía es así de acertada, hay que pensar que también es exacta en cuanto al número de papas, 111, y que igualmente es exacta en lo que se refiere al fin del mundo. Y no olvidemos que el papa actual es el que hace el número 110, es decir, ese fin del mundo está muy próximo. Pero aún hay una posibilidad de que nos salvemos. Como les decía al principio, la profecía fue publicada en el año 1595 por Arnoldo de Bion, quien se la atribuía a San Malaquías, diciendo que éste había dictado la profecía en el año 1143. Sin embargo, hay muchas personas que piensan que la profecía no es en realidad de San Malaquías, sino del propio Arnoldo de Bion. Si eso fuese así, los lemas y los papas correspondientes se ajustarían perfectamente hasta el año 1595, pero a partir de esa fecha, los lemas y los papas no coincidirían en absoluto. Y sin embargo,
después de esa fecha, lemas y papas coinciden y a veces con precisión. El lema 81 es Lilium et Rosa, lirio y rosa, y el papa correspondiente al puesto 81 fue Urbano VIII, que tenía lirios y rosas en el escudo de la ciudad donde nació, Florencia. O el lema 102, Lumen in coelo, luz en el cielo. El papa que ocupó el lugar 102 fue León XIII, quien en su escudo, de fondo azul, tenía un cometa de oro. A veces la coincidencia no es tan clara. Al Papa Pío XII le corresponde el lema Pastor Angélico. Esto puede referirse al carácter dulce que tenía ese papa, pero también puede hacer referencia a su apellido, Pacelli, que es apacentador, pastor. Más clara es la coincidencia entre el Papa 108 de la lista, Pablo VI, y el lema que le corresponde, Flos Florum, flor de flores, ya que en el escudo de Pablo VI había 3 flores de lis, y la flor de lis está considerada como la reina de las flores, la flor de las flores. En el caso del actual Papa, Juan Pablo II, el 110 de la lista, el lema que le corresponde es de labore solis, del trabajo del sol. En la simbología de los lemas, sol es sinónimo de Dios. Podríamos pues hablar de gran actividad de Dios, fortalecimiento de la religión, expansión, ecumenismo. El lema le va bien a un papa tan activo y emprendedor como Juan Pablo II. Lo menos que se puede decir de esta profecía es que resulta inquietante. Si es acertada o no, lo sabremos dentro de algunos años. Solo queda el Papa número 111. Un Papa que deberá ajustarse al lema de Gloria Olive, de la gloria del olivo. Si es así, si el Papa se ajusta a ese lema, habrá que ir poniendo en orden nuestra conciencia porque el fin será inminente. En la última persecución de la Sagrada Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, que apacentará sus ovejas en medio de tribulaciones. Cuando éstas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el tremendo juez juzgará a los pueblos.